Hola, ¿cómo están? Nos da mucha alegría estar con ustedes en esta mañana de resurrección. Y les vamos a invitar a que, por favor, inviten a todos sus familiares a que se unan a esta transmisión en vivo. Por favor, ahí en el canal de YouTube, dale un like, por favor, suscríbete ahí a la campanita, aprieta las notificaciones, que con mucho gusto y cariño la Iglesia Jesús de Nazaret ha preparado para ti. ¿Y qué te parece si vamos a iniciar este precioso domingo de resurrección con esta alabanza? Gracia sublime es. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y restablece en su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Amén. Y ahora, después de haber cantado esta gran verdad de su gracia
inefable, te voy a invitar a que por favor inclines tu rostro y oremos, platiquemos con el Señor en estos minutos y ofrezcamos nuestras alabanzas, ofrezcamos toda nuestra alegría que tenemos el día de hoy, porque hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, muchas gracias porque en esta hermosa mañana nos permites, en esta quietud que tenemos a nivel mundial, de alabarte, bendecir tu nombre. Señor, muchas gracias, y te ponemos a tu disposición todo lo que hemos preparado con todo nuestro corazón. Agrádate de nuestras alabanzas, agrádate de lo que nosotros traemos hoy para ti. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y te voy a invitar a que escuches la siguiente porción. Ahí en Mateo 28, en su versículo 5 al 7, dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue resucitado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos lo que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. Sigamos alabando al Señor.
porque Él vive, no temo al mañana. Porque Él vive, no temo al mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Dígalo fuerte conmigo. Porque Él vive, no temo al mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive. Si usted lo cree, diga amén. Cristo vive. Este domingo de resurrección, 12 de abril de 2020, celebramos que Jesucristo venció sobre la muerte. En Lucas capítulo número 24, versículo 5 dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es tiempo de orar. Este momento en que nos hemos congregado delante de estas redes sociales, conectados no solamente por los medios electrónicos, sino por el Espíritu Santo, por la sangre de Cristo que nos une, nos gustaría tomar un tiempo de oración, de intercesión por la ciudad, por el país, por las naciones, por los trabajadores del sector salud, por el gobierno. Queremos llevar esperanza en este domingo de resurrección. Cristo vive. Cristo vive es la noticia, el anuncio que los ángeles, que las mujeres llevaron ese primer domingo de resurrección. Y también nos gustaría felicitar a los cumpleañeros en la semana. Marco Antonio Galeana Fuentes estará cumpliendo años el día 16. También nuestra hermana Mirtile Rosanis de Rullán estará cumpliendo años. Mirti, te mandamos un abrazo. También a Paco Cárdenas el día 16. Todos el 16 estarán cumpliendo años y queremos felicitarlos, que el Espíritu de Dios esté ahí con ustedes, haciéndoles experimentar la presencia de Cristo, el regalo más grande que podemos tener. Acompáñeme a orar, clamemos a Dios. Padre Celestial, en esta hora estamos orando, estamos pidiendo, Señor, por nuestro México, estamos orando por el mundo, estamos pidiendo a Dios, Padre Celestial, que envíes tu Espíritu sobre toda la faz de la tierra. Clamamos, Señor, por un avivamiento espiritual, un despertamiento en tus iglesias en medio de esta pandemia. También oramos por aquellos de nuestros amigos, médicos, enfermeras, de nuestros familiares que están en la primera línea de batalla, luchando, Señor, para preservar la vida de las personas que han sido puestas en su cuidado. Bendice a los directivos de cada uno de esos sectores. Bendice a nuestro presidente, al señor Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Salud también que tú les des sabiduría de cómo abordar estos problemas que nuestro México está enfrentando en este momento. Oramos también por aquellos que se han quedado sin trabajo, porque pues las fuentes de empleo han sido cerradas, las empresas. Oramos, Señor, que tú envíes tu provisión, tu cuidado en cada uno de los hogares, que ellos sepan que el pan de cada día no va a faltar en su mesa, así como el aceite de la viuda en el Antiguo Testamento
nunca escaseó, así como la harina de esa vasija nunca se acabó, así tu provisión llegue a cada una de las casas. Oramos, Señor, que tu iglesia Jesús de Nazaret esté a la altura. Llámanos a estar en intercesión continua, de mañana y tarde y noche, buscando tu rostro. Que el poder de tu Espíritu Santo se mueva a través de tus hijos que te aman. Danos un nuevo amor por las Escrituras. Danos un nuevo amor, una nueva pasión por buscarte. Que dejemos de lado la mundanalidad, que dejemos de lado los placeres egoístas y te busquemos. Esa es nuestra oración en este domingo de resurrección de 2020. Gracias, Padre, porque tú nos oyes y hacemos nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas al huir lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí.
Cristo vive. Para los cristianos alrededor del mundo, esta es una fecha muy importante, la fecha de la resurrección de Jesucristo. Venció a la muerte con poder, venció al pecado, venció a Satanás. La tumba está vacía. De todas las personas que han vivido en la historia de la humanidad, ninguno ha resucitado, o si han resucitado han vuelto a morir. No es el caso de Jesús. Jesús reivindica su autoridad divina a través de la resurrección, a través de la victoria, de lo que Él mismo profetizó acerca de lo que le iba a ocurrir. Él dijo que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, que iba a ser maltratado, que iba a ser humillado, que iba a ser crucificado, que iba a morir, pero que también iba a resucitar al tercer día. Y Él lo prometió y lo cumplió. Aunque para los discípulos fue algo totalmente sorpresivo lo que ellos vivieron, en realidad fue una situación que ellos no esperaban. Desde el punto de vista humano, ellos veían a un Mesías que no iba a morir, que no moriría. Pero Jesucristo le da la vuelta atrás a la agenda humana y hace prevalecer la agenda divina. Los cristianos no celebramos la resurrección cada año. Cada semana, cada primer día de la semana, celebramos la victoria de Jesucristo. Cada vez que toda la cristiandad, todas las iglesias cristianas se reúnen para adorar a Dios, el día domingo están celebrando la victoria de Jesucristo sobre la muerte, su resurrección. Cristo vive. El día de hoy tengo un mensaje para cada uno de ustedes. Se titula Un desayuno con Jesús en la playa. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo número 21, y vamos a leer de los versículos 1 al 17. Quiero que vayan viendo, voy a ir tomando versículo por versículo para que podamos ver la enseñanza que tenemos en este pasaje. Pero antes, acompáñame con una oración antes de que abramos la Biblia. Pídale a Dios que Él sea el que dirija esta celebración en tu hogar. Padre Celestial, estamos abriendo las Escrituras en nuestra casa en este primer día de la semana, esta Pascua de Resurrección. Cristo vive es el anuncio. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es el anuncio de los ángeles, y ese es nuestras buenas noticias el día de hoy. Danos tu sabiduría para entender tu palabra, que la vamos a abrir en este momento. Y oramos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Me acompañas entonces en Juan 21 del 1 al 14 y voy a ir llevando algunos pasos muy importantes en este pasaje. Un desayuno con Jesús en la playa. Fíjate que es algo muy interesante en este pasaje, que después de una tormenta, o sea, estamos comprimiendo las últimas horas de Jesús, los últimos días entre el jueves santo en que Él toma su última cena y este momento de la resurrección. Entonces, todos estos eventos tienen como un toque tormentoso, como un torbellino que se abalanza sobre la vida de los discípulos, y tenemos a un Pedro que ha negado al Señor Jesucristo. Un Pedro que duda, tenemos a un Tomás también que duda, tenemos a los discípulos que dudan aún en su corazón. Pero Jesús, de manera periódica, durante 40 días está apareciendo a sus discípulos, desde el día de su resurrección hasta el último día de esos 40 días, anunciándoles que esperen en Jerusalén hasta el día de Pentecostés, en que derramará el Espíritu Santo. Entonces tenemos a los discípulos en esos altibajos emocionales, en esas dudas, en esa tormenta que acaban de pasar, como que hay un sabor en su boca de cosas que nunca habían escuchado, nunca habían vivido. Sus expectativas son rotas completamente. Todas las esperanzas y expectativas que tenían han sido sacudidas en las vidas de estos discípulos. Así que este desayuno tiene una característica muy interesante, que es un momento como relajante, es un momento como de refrescarse, es un momento de descanso, de
de ir encontrando a Jesús resucitado, y una revelación paulatina de su obra para cada uno de sus discípulos. Ahora, veamos esta primera parte en estos versículos. Si me acompañas, en el versículo número 1 nos dice de esta manera, acompáñame ahí en tu Biblia. Para aquellos que se están conectando en este momento en las redes sociales, estamos en Juan capítulo 21, versículo 1, dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Se manifestó junto a ese lugar donde ellos fueron llamados por primera vez. Es llamado también el lago de Galilea. Es un cuerpo de agua dulce, no es un mar salado, sino es un cuerpo de agua dulce en la tierra del norte de Israel. Y se manifiesta Jesús. El Jesús resucitado se manifestó a los discípulos en la playa. Ahí donde donde los encontró por primera vez, Jesús vuelve a encontrarlos otra vez en la playa, pero tiene un desayuno para ellos preparado. Así que al ver en este pasaje esta enseñanza, pues nosotros entendemos en primer lugar que Jesús ha planificado este encuentro. Jesús ha planificado este desayuno. Es Él que quiere encontrarse con sus discípulos. Él es el que está más interesado en afianzar en ellos la certidumbre, la certeza de que Él vive, de que Él ha resucitado, de que Él es el mismo Cristo que caminó con ellos por 3 años y medio. Es el mismo Cristo que les enseñó, al que ellos vieron ver los milagros. Mire, vamos a recordar algo que he estado repitiendo en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan empieza con una pregunta. La pregunta es: ¿quién es Jesús? Y contundentemente, tajantemente empieza: en el principio era el Verbo. Habla de una identidad, de un ser. Y llega un hombre que empieza a preparar el camino para este Verbo, para esta palabra encarnada, este Logos, y es Juan el Bautista. Y viene una delegación de personas, de los religiosos de la época, para preguntarle: ¿y tú quién eres? Tú eres el Mesías. Y él dice: yo no soy el Mesías. Y a lo largo del Evangelio de Juan podemos nosotros ver que Jesús se revela a través de 7 declaraciones donde él dice: yo soy. Lo he repetido desde el Viernes Santo. El Jueves Santo hablábamos de ello, de que Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, yo soy la resurrección, y así sucesivamente él va diciendo su identidad. Él se conecta con la revelación en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés se encuentra con Yahvé en el desierto del Sinaí, en la zarza. En el desierto él es atraído para hablar con Dios, y le pregunta cuál es su nombre y con qué nombre se va a revelar, y dice: yo soy el que soy. Y es interesante ver las repeticiones del yo soy a lo largo de los 21 capítulos del Evangelio de Juan. Entonces, la pregunta que nos concierne con el Evangelio de Juan ahora en esta conclusión del capítulo 21 es: ¿quién es Jesús? Es la pregunta. Bien, la manera en que Jesús se da a conocer a sus discípulos es una manera muy relajada. Es en un desayuno. Él ha preparado este desayuno. Acompáñame a leer en el versículo número 2, por favor. Dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y interesante, vean lo que dice el versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Jesús está planificando un desayuno y quiere encontrarlos así, precisamente, trabajando. Acuérdese que este pasaje es muy paralelo, muy conocido a Lucas capítulo 5, cuando Jesús llama a los pescadores.
y como que vuelve a repetir la escena, como que hay una cierta insistencia de Jesús en marcar el llamamiento de los discípulos entre la primera pesca milagrosa de Lucas capítulo 5 con la segunda pesca milagrosa de Juan capítulo 21. Tienen sus diferencias. En la primera ellos son llamados por Jesús. En la primera ellos dejan sus redes, dejan todo y le siguen. Y por este periodo de tiempo entran a un discipulado siguiendo a Jesús por 3 años y medio. Durante ese tiempo ellos llegan a conocer a Jesús. Sin embargo, en las pruebas más difíciles ellos fallan. Ellos lo abandonaron la noche del Jueves Santo, cuando él fue traicionado. Todos lo dejaron, todos lo abandonaron. Pedro lo negó 3 veces. Ahora llega el momento en que Jesús ha resucitado y ellos no se sienten totalmente al 100% dignos de ese trabajo. Y Pedro dice: vamos, quiero ir a pescar. Y hay 6 de los discípulos, porque son 7 los que estamos leyendo aquí, 6 más que dicen: vamos contigo. Es como si él dijera: bueno, ¿saben qué? Miren, cuando estábamos con Jesús, pues las mujeres, personas contribuían con sus bienes para que nosotros tuviéramos el financiamiento y nosotros pudiéramos enviarle dinero a nuestra familia. Pero ya Jesús no está y pues lo que sabemos hacer es pescar. Entonces ellos van, toman la barca de nuevo, toman las redes. No quiere decir que hayan negado a Jesús, no quiere decir que le hayan dado la espalda a Jesús. Sin embargo, ellos se toman como ese paréntesis en su llamamiento. Puede ser que dentro de su corazón había cierto sentido de indignidad del llamado. Por eso Jesús hace una cita con ellos, una cita divina, ahí en la playa. Jesús los invita a un desayuno, aunque ellos todavía no lo saben. Jesús está preparando todos los elementos para que ellos puedan desayunar junto con Él en esa mañana, en esa playa, siendo un momento especial para mostrarles a ellos que Él es real, Él resucitó, Él es el verdadero Cristo que les ha ido enseñando por todo este tiempo. Así que si avanzamos en la lectura de este pasaje, nos damos cuenta que el anfitrión mismo es Jesús. Vea el versículo número 4. Me encanta lo que aparece aquí en el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Amigos, me encanta cómo Jesús actúa, que Jesús se vela, se esconde a sí mismo, como si jugara a las escondidillas con sus discípulos, como que si les pusiera a ellos acertijos que les tienen que hacer que su mente y su creatividad y su corazón no se llene de pereza, de flojera, que les cuesta un poco de trabajo encontrar las pistas que Jesús va dejando en el camino para que lo conozcan. Jesús mismo ha hecho esta cita divina, ellos no lo saben. Jesús mismo ha preparado ya el escenario y ellos han trabajado toda la noche y no han pescado nada, siendo expertos como nosotros sabemos, expertos pescadores, han hecho todo el esfuerzo humano posible y no han conseguido un solo pez y están todos cansados en esa barca. Ahí vemos entonces a los discípulos encontrándose a Jesús desde la playa, y Jesús dice algo muy interesante aquí, versículo número 5, dice: les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. El tono con el que Jesús le habla a estos pescadores es un tono como de mucho cariño. Él aparentemente es un caminante, un forastero extraño que de repente pasa por casualidad en esa playa
y ve que hay unos pescadores ahí que vienen llegando desde mar adentro, desde el agua adentro, y entonces él supone que estos pescadores tienen algo que comer, puede comprarles unos pescados, algo de lo que acaban de atrapar. Pero recordemos que Jesús es Dios, y llega el momento en que Jesús pregunta algo que es obvio para Jesús. Sin embargo, él quiere iniciar esa plática, ese diálogo, en un momento en donde ellos tienen algo, no tienen nada que ofrecer. La respuesta de ellos es tajante: no. Niños, pequeños, muchachos, ¿tienen algo que comer? Y ellos dicen no. Jesús dice: yo ya sé que ustedes no tienen nada que dar para comer. Ustedes tienen unas barcas vacías, unas redes vacías. Así que Jesucristo mismo conoce que ellos han trabajado toda la noche, conoce que ellos no han tenido éxito en su trabajo, pero aún así decide encontrarse con ellos, con estos 7 pescadores, 7 discípulos, 4 de ellos pescadores. Esto nos lleva a una aplicación práctica para nuestras vidas. Estamos a la mitad de este pasaje. La aplicación práctica es que tenemos un Jesús resucitado, no hay duda de ello, la evidencia es abrumadora. La Biblia nos da la evidencia abrumadora de que Jesús resucitó, testigos presenciales, mujeres. No solamente fue la alucinación de una persona, como alguien de los teólogos liberales diría, no, es que hubo una alucinación colectiva, que tomaron cierta droga y pensaron que Jesús había resucitado e hicieron correr el rumor de que su maestro había resucitado. En realidad es una falacia pensar que hubo una alucinación colectiva, porque el apóstol Pablo dice que más de 500 personas de una sola vez vieron a Jesús resucitado. Entonces 500 personas no pueden estar alucinando, y en diferentes periodos de tiempo, desde la resurrección, de la Pascua de Resurrección, durante 40 días se fue apareciendo con pruebas indubitables, dice el autor del libro de Lucas. El libro de Hechos nos dice eso. Así que tenemos a un Jesús resucitado, Él vive. Esa es la esperanza con la que nosotros nos movemos, con la que actuamos. Si nosotros creyéramos en un Dios resucitado y ese Dios nunca resucitó, seríamos las personas más dignas de conmiseración. Bien, sin embargo, muchos de nosotros luchamos con las dudas de que será cierto este Jesús. Nunca lo he visto, nunca lo he palpado. ¿Será real este Jesús del que me hablan? ¿No será un mito, una leyenda, una colección de fábulas que alguien inventó e hizo una colección de libros para engañar a toda la humanidad? Mire, el propósito de la palabra de Dios es revelarnos a ese creador que se encarna, que camina con nosotros, que conoce todas nuestras necesidades y dudas. Ese es el propósito. Que no somos una creación fortuita al azar, no somos el resultado de una gran explosión. Dice un autor por allá que si tú echas una bomba en un deshuesadero de autos, no se van a convertir en un Cadillac. Una gran explosión no va a hacer que haya un Cadillac después del deshuesadero, sino va a ser más explosión y destrucción. El mundo no pudo haber iniciado con una gran explosión. El mundo inició porque fue la palabra de Cristo que dio la orden. Este Cristo viviente dio la orden. Bien, este Cristo ha determinado en un momento de la historia de la humanidad encontrarse con nosotros de manera individual. Y Él ha hecho una cita divina, aunque nosotros no lo sabemos. Como los discípulos nos encontramos imbuidos en nuestro trabajo, y es Jesús en medio del trabajo, en medio del cansancio, del desvelo, que viene a nuestra vida y nos dice: ¿tienes algo que comer? Y Él sabe que nosotros no lo tenemos, porque no podemos dar algo que no tenemos, que estamos vacíos de amor, estamos carentes de aquellas realidades espirituales, estamos totalmente muertos. Jesús pregunta lo que es obvio.
Cuando Él llega a tu casa, llega a tu vida, Él te pregunta, ¿tienes la felicidad? ¿Tienes esa llenura? ¿Puedes compartirme algo de lo que tú has alcanzado? Y Él sabe que nosotros no lo tenemos. Así con Jesús le dice a sus discípulos, ¿tienen algo de comer, muchachos? Yo sé que no lo tienen, yo sé que están vacíos, pero me gusta preguntarlo. Y ellos contestan no tajantemente. Y a veces somos tajantes con Jesús y le decimos, no es el momento, Jesús, ahora no me molestes, estoy cansado, estoy agotado, he trabajado mucho tiempo y no encuentro una satisfacción, algo que llene mi vida. Acuérdese que le está hablando a los discípulos. No está hablándole a la gente del mercado, de la calle, no está hablando a la gente, al vecino, al hijo del vecino, está hablándole a los discípulos que pasaron tiempo, noches, días, caminaron con Él, comieron con Él. Y si nosotros vamos avanzando en este pasaje, vamos a leer en el versículo número 6. En el versículo 6 puedes ver que Jesús interviene y Él hace un milagro. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. En ese momento viene la intervención de Jesús. Ya hemos visto que Jesús planifica este desayuno. Hemos visto que Jesús prepara todo el escenario. Me encanta Jesús porque es como un enamorado que quiere encontrarse en un lugar romántico especial. Quiere que cada uno de los detalles de ese escenario queden grabados en la memoria de estos discípulos. Estos discípulos que como tú y como yo, con sus altibajos, que por momentos creen y llegan momentos de que están arrastrando la cobija en el suelo, en momentos en que están llenos de gozo y de júbilo, y en momentos en que las dudas los abordan, los abruman, los cansan. Jesús los encuentra trabajando, como ya he dicho, los encuentra en el trabajo diario, y ellos tienen los bolsillos vacíos, tienen el corazón vacío. Jesús les pide de comer con mucho cariño. Jesús sabe que no tienen que comer, no tienen que compartir, que han hecho el esfuerzo humano, humanamente hablando no lo han logrado. Y es como Jesús entra a la escena como un extraño, un forastero que camina de manera fortuita o casual a la orilla de esa playa. Les pide y les dice en el versículo, déjenme ver aquí en las escrituras, versículo número 6, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¡Qué maravilla! Vuelve a repetir el mismo milagro con el que Pedro es sorprendido con la deidad de Jesús, con la santidad de Jesús. Acuérdense Lucas capítulo 5, Pedro, al ver la gran cantidad de peces, dijo, apártate de mí, Señor, que soy pecador. La santidad de Jesucristo lo abrumaba. Cayó postrado delante de Jesús. Entonces puede ser como una especie de sándwich. El llamado de Pedro empieza con un milagro de peces y el llamado de Pedro es reivindicado con otro milagro de multiplicación o de una pesca milagrosa en este mismo lugar, el mar de Galilea, el mar de Tiberias. Jesús interviene cuando ya no están los recursos humanos. Humanamente hablando, todo ha sido agotado. Han trabajado toda la noche y Jesús está en la playa al amanecer, después de que ha pasado esa noche de trabajo y de desvelo. Jesús está preparando las brasas, está preparando el fuego,
está preparando un pez para un desayuno especial con ellos. Jesús interviene de manera sobrenatural en la vida de sus discípulos, y es donde quiero yo que ustedes reflexionen. Amigos, en ese tiempo como humanidad estamos viviendo en un momento histórico sin precedentes. Lo peor quizás no es enfrentarnos a un virus invisible. Lo peor son las secuelas, daños colaterales que cada uno de ustedes van a estar viviendo. Mesas vacías, alacenas vacías, refrigeradores vacíos, recursos acabados. Y es ahí donde Dios nos quería tener una cita con nosotros, donde no es el esfuerzo humano el que vale, sino la intervención de Jesús de manera sobrenatural, para que no quede duda de que fue Jesucristo que intervino. No fueron tus recursos, tu habilidad, tu sabiduría, tu poder, sino fue Jesucristo mismo, y la gloria y la honra solo van a ser para Él. Solo para Él. Él la merece. Miren, sigamos leyendo el pasaje. Hay cosas muy interesantes que vamos descubriendo en el pasaje, en el versículo número 7. Acompáñenme ahí en la lectura del versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Mire, el que dice yo me voy a pescar es el intempestivo Pedro. Yo tomo la iniciativa. Él es el líder, tiene un liderazgo innato. Él es extrovertido, y los demás dicen yo voy contigo. Él es el que da un paso y los demás lo siguen, porque donde está Pedro está la fiesta, donde está el Pedro está la diversión, donde está el Pedro está el ambiente. Pero Pedro en esta mañana tiene la pila vacía, ya necesita ser recargada. Y es Juan el reflexivo. Fíjese, Juan tiene un carácter más reflexivo, y él es el que nota que Jesús está en la playa y le dice: es el Maestro, es el Señor, es Jesús. Pero Juan no se echa el clavado. El que se echa el clavado es Pedro. Podemos decir que Pedro anda en su boxer con el que siempre usa para pescar, y se ciñe de su manto, de su túnica, y se echa el clavado. Juan no se lo echó, fue Pedro. Muestra su carácter de nuevo, pero el que lo descubre, el que identifica de 100 metros por la voz que habla: hijitos, tienen algo que comer. Ve la silueta. Quizá era una mañana media brumosa, entre el alba, el amanecer, que las sombras se van disipando. No pueden reconocer a Jesús. Quizás sus ojos están velados, quizás ellos están cansados. El texto no nos dice por qué no lo reconocieron, simplemente que no lo reconocieron y punto. Así nos ocurre a veces, que Jesucristo interviene todos los días, está interviniendo, pero no lo reconocemos, y nuestro carácter intempestivo como Pedro nos ayuda o nos estorba para entender que debemos tener calma, o nuestro carácter reflexivo nos hace ver que Jesús está ahí en medio de aquella dificultad. Seguimos con el texto. Amigos, este texto me llama la atención, me gusta, porque son pasos progresivos. Así como va amaneciendo en esa playa, la luz del sol va brillando en esa playa, la luz de Cristo va brillando en las tinieblas de los corazones de cada uno de estos discípulos, y va haciendo como un efecto creciendo de la revelación de Dios. Dice que el camino del justo, dice un proverbio, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y así en ellos la luz de la aurora ha amanecido en sus vidas y va aumentando, y esta cita, este desayuno con Jesús va tomando una forma más impactante, más transformadora. Si lo podemos nosotros ver ahí en el versículo número 8.
Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Vamos al versículo número 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Este pasaje tiene una estructura muy interesante y llegamos al clímax, al centro, al meollo del pasaje. El meollo del pasaje está en este versículo que acabamos de leer. Al descender, dice, versículo número 9, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. No es lo que ellos pescaron esa noche, es algo que Jesús ya proveyó, es la provisión que Jesús preparó. ¿Por qué Jesús les pregunta si tienen algo de comer si Él lo tiene? Y así siempre pregunta Jesús. Viene a nuestra vida preguntando si tenemos algo que comer, pero Él lo tiene. El centro de este pasaje entonces lo encontramos aquí en esta narración, donde Él pone la mesa, Él dispone esa mesa para nosotros. Es su provisión, es su obra milagrosa. Y avanzamos al siguiente versículo, el versículo número 11. Dice Jesús le dijo, traed, versículo 10, traed de los peces que acabáis de pescar. El versículo 11, y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Aquí vemos dos aspectos de este relato, dos aspectos que nos ayudan, muy interesantes. El primer aspecto que vemos aquí es que Jesús le pide a ellos que contribuyan. Es como una fiesta de traje. En la parte que le corresponde a Jesús, Él ya puso las brasas, ya puso el fuego, ya puso peces, trajo pan. Ahora les dice, ahora lo que ustedes pescaron, tráiganlo. Y contribuyamos todos para este desayuno, para que comamos juntos, para que pongamos más en esta mesa. Ahora sí, la contribución humana tiene una validez. Ellos son aquellos actores que sacan del mar la provisión sobrenatural de Dios. Ahora ellos son los que ponen también de su parte, contribuyen, no se quedan con los brazos cruzados. Quizás el momento era un momento muy sagrado en donde ellos olvidaron esa gran captura que hicieron, la dejaron en las redes y Jesús dijo, no las dejen en las redes, tráiganlas, vamos a comer de ellas también. Otra característica, la segunda característica, es que estos detalles le dan validez al texto. Si ustedes ven en el versículo que acabamos de leer, el versículo 11 dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Los padres de la iglesia, la gente que espiritualiza la Biblia, trata de encontrar el significado de estos 153 peces. ¿Sabe qué significan estos 153 peces? Eso, que eran 153 peces. No sé si tú has visto o has tenido un abuelito en casa, pero los abuelitos repiten las mismas historias y las cuentan como si tú nunca las hubieras escuchado. Dicen que Juan era un anciano que fue el único que no murió una muerte cruel, una muerte sangrienta de todos los discípulos de Jesús. Y puedo imaginarme ese anciano diciendo, ¿saben qué? Yo estuve ahí y yo conté los peces. ¿Y sabes cuántos eran? 153. Es un detalle que le da validez a la narración.
Si alguien hubiera dicho, oye, pues alguien te contó esa historia. No, Juan es testigo presencial de ese evento en la playa que nunca se le borró de su memoria. Y me imagino que los discípulos que vivieron en el tiempo de Juan en Éfeso, o donde él era el pastor de la iglesia, llegaban y decían, te voy a presentar a mi pastor, te va a contar una historia. Y escucha bien la historia. Y le dice, ¿cuántos peces eran, pastor Juan? Y el viejito Juan decía, eran 153, porque yo estuve ahí. Así que el texto que acabamos de leer tiene una validez, un poder tan grande de convencimiento por un testigo presencial. Ya estamos terminando en la lectura de este texto, ya después del clímax que hemos alcanzado, donde Jesús pone la mesa para ellos. Y ahora cerramos en los propósitos. Tiene dos propósitos este libro. Primero, el libro tiene un propósito. El libro de Juan tiene el propósito de responder la pregunta ¿quién es Jesús? Y aquí en el versículo número 12 dice, les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Mire la pregunta. La identidad, el ser es muy importante. ¿Quién soy yo? Y la única manera en que yo puedo descubrir mi identidad es descubriendo quién es Dios. Y es a la luz de lo que encontramos de quién es Dios en que yo puedo conocerme, así como puedo conocerme íntima y profundamente. Tus altibajos, tus tropiezos, tus defectos, solo pueden ser conocidos a la luz de que conoces al gran yo soy. Jesús ha repetido a lo largo de este evangelio, yo soy, yo soy, yo soy. Hemos visto esa enseñanza en este evangelio de quién es Jesús. Y aquí me encanta que ninguno de ellos se atreve a preguntarle, ¿quién eres? ¿Quién eres? Ya es para ellos, no hay sombra de duda quién es Jesús. Ninguno se atrevía a preguntarle quién eres, porque ya lo conocían. Ya sabían quién era Él. Ahora vamos con el propósito de Jesús. Y tenemos el propósito del Evangelio. Pero dentro del propósito del Evangelio, Jesús revela su propósito. Y esto lo vemos en el versículo número 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. ¿Qué vemos aquí en este versículo? Vino Jesús, tomó el pan, les dio, y les dio el pescado también. Que quiere entrar en comunión con ellos. El momento más relajante en la vida, en el día a día, es el momento en que comemos, en que después de habernos sentido agotados, sentir el dolor de cabeza por la falta de alimento, nos vamos a la mesa y comemos juntos. De hecho, la palabra comida, comunión, tienen la misma raíz de comer. Comunión y comida tienen esa misma raíz, en donde podemos estar juntos. No sé si te has dado cuenta que cuando te enojas con alguien no puedes comer con esa persona. Cuando te enojas con alguien o estás en la mesa comiendo y sientes enojo, la comida te hace mal porque no estás en comunión. Hay una relación recíproca entre tu estado emocional y el momento en que tú tomas los alimentos. Jesús come con ellos. Jesús los alimenta, les provee. Y yo me imagino que ese desayuno en la playa, aunque era un pescado asado y un pan, era un desayuno muy frugal, no había un gran banquete, pero para ellos ese desayuno tuvo tanto significado porque estaban con el mismo Jesús comiendo. Jesús quería estar en comunión con ellos en esa mañana, en esa playa, diciéndoles: yo vencí a la muerte, yo vencí al pecado, yo vencí a tus peores enemigos, yo tengo la victoria y yo estoy contigo. Lo más interesante de esto es que yo estoy contigo, yo soy tu amigo.
y terminamos este pasaje con el versículo número 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Esta es la conclusión. Dice, esta es la tercera vez en que Jesús se manifiesta a sus discípulos. Amigos, no es una vez, ni dos veces, ni tres veces, ni cuatro. Jesús quiere hacerlo de manera sucesiva, continua, estar manifestándose en tu vida. Y el único punto de encuentro que tenemos entre nosotros, seres humanos falibles, con Jesús es a través de su palabra. Es su palabra la que nos reivindica, nos fortalece, nos establece. Es su palabra en donde nos encontramos con Él cada día. Es una palabra viva, una palabra viviente. Amigos, Jesús vive, Cristo vive, Él resucitó. Él venció a la muerte, Él venció con poder, Él viene por segunda vez. Y lo más interesante de todo, de lo que estamos hablando esta mañana de resurrección, Él quiere estar en comunión contigo. Quiere entrar en comunión íntima, que tú lo conozcas, que no le preguntes, ¿y tú quién eres? Porque tú ya lo conoces, tú ya sabes quién es Él. Tú lo has conocido, has vivido con Él y no hay duda de que es Él actuando en ti, en tu corazón, en tu familia. Reciba la bendición en este domingo de resurrección, Padre. Que tu bendición sea en cada uno de los hogares de mis hermanos, amigos, de la Iglesia Jesús de Nazaret, de tu iglesia alrededor del mundo. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo resucitado, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes y sus familias desde ahora y para siempre. Amén. Su gloria eterna os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria,
Cristo vive. Cada semana estamos celebrando la resurrección de Jesús. Sin embargo, entre semana hay actividades en nuestra iglesia Jesús de Nazaret. Síganos por las redes sociales. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Suscríbase también a nuestra página de Facebook. Recomiéndenos y también mándenos mensajes. Estamos al pendiente de cómo vamos a orar, cómo podemos orar por sus necesidades. Mándenos notas, saludos, agradecimientos, peticiones de oración. Seguimos orando. Lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana seguimos por la plataforma Zoom. También estamos haciendo una lista de distribución de peticiones de oración para las 7 de la mañana y también para las 5 de la tarde. La iglesia sigue activa, aun cuando no tiene actividades dentro de la nave, dentro de estas instalaciones. La iglesia Jesús de Nazaret está regada a lo largo y ancho de esta ciudad de Acapulco para bendecir a nuestro prójimo.